Hola, hola. Sean todas y todos bienvenidos al canal. En un comentario me sugirieron analizar los videos del canal de Ángel Rodríguez, quien en la descripción colocó la siguiente pregunta: ¿es razonable creer en Dios? Y pues dentro de mi arrogancia me dieron ganas de respondérsela. Así que en el video de hoy escucharemos a Ángel para analizar sus argumentos. También aprovecho para recordarles que en los comentarios pueden dejar sugerencias, anécdotas, argumentos, lecturas, insultos, críticas, lo que sea, con la certeza de que los leeré a todos. Una recomendación: si desean que analicemos los argumentos de alguien, no es suficiente que solo me escriban el nombre del canal. Si me tengo que enfrentar a 400 videos, me será muy largo y dispendioso el trabajo. Mejor me envían el video específico que deseen que analice. Así puedo tomar la decisión más eficazmente. Ahora sí, comencemos. ¿Alguna vez has escuchado esto? Yo solo creo en lo que está demostrado por la ciencia, pero ¿quiénes de los que no creen han investigado a fondo? Se piensa que Dios es comparable a Santa Claus, que no hay pruebas de su existencia y sin embargo son millones las personas que creen en él. Pero voy a demostrar que creer en Dios es razonable, que aun el más escéptico tiene fe y que el problema no está en la falta de evidencia, sino en los prejuicios hacia la religión. Las creencias son conocimiento. Más allá de que este conocimiento sea correcto o no, cumple varias funciones. De manera general, el conocimiento lo usamos para desarrollar conductas. Cómo hablar, de qué comer, cómo interactuamos con otras personas, cómo resolvemos problemas, cuándo y cómo desarrollamos las diferentes actividades propias de estar vivos y relacionarnos con el mundo y los seres que nos rodean, etc. Teniendo en cuenta las funciones del conocimiento, creer que se puede condicionar a voluntad qué conocimiento aceptas y qué conocimiento rechazas suena a una mente disfuncional. Si el conocimiento se escogiera voluntariamente, podrías manipular tus creencias. Por ejemplo, un cristiano cualquiera podría a las 10 de la mañana tener la firme convicción de que Mahoma es el profeta del único y verdadero Dios. A las 3 de la tarde tener la firme convicción de que Ahura Mazda es el único Dios creador. Y a las 8 de la noche regresar con una fe inquebrantable a ser cristiano. La verdad es que eso nadie lo puede hacer. Todo conocimiento, o en este caso toda creencia, se anida en nuestras mentes porque de una u otra forma esa creencia demostró, no necesariamente de forma explícita, cumplir su función. Por ejemplo, en nuestra cultura es muy habitual encontrar que el hijo varón es hincha del mismo equipo y deporte del que es hincha el papá, pero todas esas creencias no fueron decisiones del niño. Dichas creencias satisfacen necesidades psicológicas en el infante. Para este caso, que el equipo X del deporte Y sea o no sea el mejor del mundo, es irrelevante. Si la creencia es falsa o verdadera, no importa. La función que cumple es psicológica. Pensaría yo que tiene que ver con la autoridad que el infante ve y admira en su padre. Pero esto no solo ocurre durante la infancia. La mayoría de las personas que ven este video podrán recordar relaciones emocionales con otras personas donde creían que esa persona tenía unos comportamientos que en realidad no tenía. La forma más dramática, creo, de verlo es recordar al ex con el que se terminó muy mal. La persona que creíamos que era al principio de la relación, al final terminó no siendo. Si estas creencias se desarrollaran de manera voluntaria, los conflictos de pareja serían escasos, muy anecdóticos, y la realidad nos muestra que es todo lo contrario. Ni ateos ni creyentes creen por fuerza de voluntad. Creen porque necesitan satisfacer una necesidad muy adentro de su cerebro. Son millones de niños los que creen que los regalos de la Navidad se los trae Santa Claus, Papá Noel, el Niño Dios, los Reyes Magos, y no por ello, porque una multitud crea en alguien, necesariamente ese alguien existe. Con el agravante que para el caso del cristianismo, el inicio en la creencia es igual. En la infancia nos echaron el cuento y se aprovechan de nuestra ingenuidad para que creamos en Jesús el Cristo. Pero con los seres mágicos que traen regalos, en algún punto alguien nos saca del engaño. Cosa que no pasa con Jesús el Cristo. Si a ningún niño se le sacara el engaño de Papá Noel, ¿será que de adulto solo se daría cuenta del timo? ¿O por el contrario pensaría que el Señor Noel ya no lo quiere o que él se portó mal, incluso llegaría a terminar con su vida? Cosa interesante para analizar. Que algo se razone no significa que se razone bien.
especialmente si ese algo no necesita satisfacer una necesidad de la razón. Un niño en Navidad podría razonar que bajo el árbol no hay regalo para él porque Papá Noel se retrasó por la nieve. Eso es un razonamiento. ¿Acaso ese razonamiento es correcto? Yo pensaría que no. Entonces, que si creer en Dios, sea el Dios de la mitología que sea, que si es razonable, la respuesta es que sí. Al igual que es razonable el ateísmo, el Valhalla, el terraplanismo, la alquimia, la física cuántica, la homeopatía, la medicina y cuánta idea se nos pueda cruzar por la mente. Ahora, que si todos tenemos fe, depende de la definición de la palabra fe. Creencias no razonadas sí las tenemos todos. Creencias sin sustento empírico sí las tenemos todos. Creencias falsas sí las tenemos todos. Ahora, un conjunto de creencias religiosas en los ateos suena raro, en los agnósticos suena incoherente. Por último, está la definición de fe que aparece en la Biblia, que la misma Biblia nos cuenta cómo podemos comprobarla. Mateo 17, versículo 20. Jesús nos cuenta que con un granito de mostaza de fe podríamos hacer lo imposible, como por ejemplo, hacer levitar un bulto de cemento. Con esa definición de fe tengo la enorme certeza de que nadie la tiene, demostrando que la Biblia es falsa y permitiendo concluir que el Dios de los cristianos no existe. Podría existir otro tipo de Dios, pero si no hay nadie en el mundo capaz de levitar un bulto de cemento, definitivamente el Dios de los cristianos no existe. Ahora, que si seguimos esa misma línea de fe, la gente no cree literalmente por falta de evidencias. De todos los milagros narrados en la Biblia, no hay evidencia de ninguno. De todos los eventos narrados en la Biblia, el contraste histórico está muy cerca de ser nulo. Todos los compromisos de Dios toca cogerlos con pinzas, de lo contrario, ninguno cuadra. Pensemos en la moral. Los creyentes afirman que Dios nos dio la moral, pero su amado pueblo fue y es tan inmoral como todos los grupos de personas que jamás tuvieron contacto con esa moral perfecta. No existe ningún registro histórico de un pueblo que viviera a la luz de la moral perfecta, pueblo que debería haber vivido en una perfección idílica. Así que no estoy de acuerdo con la última parte. Literalmente considero que la falta de creencia es por literalmente falta de evidencia. Mira, los ateos negaban la existencia de Dios afirmando que el universo es eterno. ¿Y qué ocurre si el universo es eterno? Que no tuvo un comienzo y por tanto un creador es innecesario. Sin embargo, la ciencia más tarde descubrió que el universo tuvo un principio, lo cual hizo más posible la necesidad de un creador. Mira, el científico Francis Collins dijo: "No puedo imaginar que el universo se creara por sí solo. El hecho de que tuviera un comienzo indica que alguien tuvo que haberlo comenzado. Y me parece que tuviera que haber sido algo o alguien fuera de la naturaleza". Tengo problemas con la palabra negar usada en ese contexto. Suena que los ateos rechazamos la existencia de algo que ya fue demostrado. Pienso que es porque se mezcla con la definición de la palabra renegar, que es como odiar, detestar, y pueda que muchos ateos odiemos la idea del Dios de los cristianos, pero eso no significa que aceptemos su existencia. Pero aún así quisiéramos mentir afirmando que no creemos en ese Dios. Solo es tener presente que tanto los creyentes como los ateos negamos igualmente a Shiva, Dios del hinduismo. Lo correcto, creo yo, es decir, los ateos no creen por. También es importante resaltar que no se debería generalizar. Sé que yo también caigo en este sesgo, pero me esforzaré para evitarlo. Yo soy ateo y no afirmo que el universo es eterno. Pueda que existan los ateos que sí lo afirmen, por lo que no es bueno meternos a todos en un único paquete. Ángel afirma que quiere demostrar que es razonable creer en Dios. Bien, Ángel, ya está demostrado. Tu creencia es tan razonable como cualquier creencia, por absurda o real que ésta sea. Pero en lo que sí te equivocas es en creer que estás razonando bien. Las matemáticas ya han demostrado la existencia de infinitos de diversos tamaños. Un ejemplo, los números enteros son un infinito. Los números decimales serían un infinito al cuadrado. Y las fracciones son un infinito al cubo. Para el ejemplo que propones, un universo infinito hacia el pasado podría ser creado por un Dios en presencia de un tiempo infinito al cuadrado hacia el pasado,
o podría ser creado por Dios desde el futuro, invirtiendo la dirección del tiempo con su enorme poder, o podría hacer que el tiempo tenga un inicio finito, pero que éste se elongue infinitamente en ausencia de gravedad y velocidad, como pasa en nuestro universo. Así podríamos seguir divagando opciones matemáticamente posibles y no olvidemos que la lógica hace parte de las matemáticas. Otro enorme error es asumir que la causa de nuestro universo es solo una, cuando la experiencia empírica nos muestra que nada es consecuencia de una sola causa. En cambio, todo es el resultado de una infinitud de causas directas e indirectas. ¿Cómo asumir que solo es una cuando podrían ser 2, 10, 1.000.000 o un infinito de causas? Otro error es asumir que lo que sea que causara nuestro universo lo hiciera directamente, pudiendo haber entre medias un nivel, 5 niveles, 100 niveles o 4 cuatrillones de niveles de causas que causaron a otras causas hasta causar nuestro universo. Otro error es asumir que esa primera causa solo tiene dos opciones, un algo o el Dios de los cristianos. También habría que incluir otros dioses, unos más y otros menos poderosos. Falso de toda falsedad. La ciencia no demuestra que el universo tuvo un principio. Lo que la ciencia calcula es que todo el universo observable estuvo condensado en un espacio tan pequeño como el de un átomo. Pero no sabemos si eso es todo el universo, como tampoco sabemos si ese fue el inicio de nuestro universo. Pudo ser solo una transición de un universo preexistente, incluso eterno hacia el pasado. Por lo pronto, con las matemáticas actuales nos es imposible calcular qué había antes del Big Bang, por lo que saber la ocurrencia de ese evento ni aumenta ni disminuye las posibilidades. De ahí que ni aumente ni disminuya la necesidad de un creador. Que Francis Collins, genetista, no se puede imaginar que el universo se creara solo, vale nada como argumento a favor del Dios de los cristianos, partiendo del hecho de que no es correcta la dicotomía, nada o el Dios de los cristianos. Hay muchas opciones entre media. También no es necesario que el universo sea creado, como tampoco podemos descartar que el universo exista por sí mismo. De seguro, Francis Collins, genetista, es incapaz de imaginar un infinito, mucho menos un infinito al cuadrado, y no por ello los números son irreales. Mejor aún, ¿cómo logra Francis Collins, genetista, imaginar los números irracionales? Ahora caigamos en todos los malos razonamientos expuestos por Ángel. Arranquemos por la premisa: nuestro universo, al tener comienzo, alguien tuvo que crearlo. Alguien como, por ejemplo, un científico en un laboratorio en un universo en el cual estamos embebidos. O alguien como un dios desde un universo paralelo. O alguien como un extraterrestre con muy alta tecnología que nos metió a todos en una Matrix como la de la película. Lo único cierto es que sea lo que existe allá afuera, por ahora nos es imposible saber absolutamente nada sobre ese algo. Y siendo esto así, es muy sospechoso que los cristianos estén tan seguros de saber qué es y cómo funciona, al igual que los hindúes, musulmanes, judíos y demás religiones del mundo. El principio de causalidad nos enseña que todo lo que comienza a existir necesita una causa. Entonces, ¿por qué saltarnos esa regla con el universo? Imagina que vas al casino y te encuentras con una máquina tragaperras con un número infinito de casillas. Introduces tu moneda y a la primera te llevas el premio acertando entre un número infinito de posibilidades. Os pregunto, ¿casualidad o alguien manipuló los resultados? Mira a tu alrededor, mira todo lo que existe. Mira el firmamento, las galaxias, los planetas, incluso la propia vida humana. ¿Casualidad o alguien manipuló los resultados? El principio de causalidad afirma que como mínimo todo evento tiene una causa anterior, que como en la definición del principio se usa la palabra anterior, dicho principio solo funciona en presencia del tiempo, corriendo en la dirección en que corre nuestro tiempo. En ausencia de tiempo o con un tiempo en otra dirección, el principio no sabemos cómo funcionaría o si es posible que funcione. Si nuestro tiempo forma parte de nuestro universo, no tenemos ni idea de cómo funcionaría el principio de causalidad fuera de nuestro universo en ausencia de nuestro tiempo. No es cuestión de saltarse la regla.
es que ningún humano puede tener certeza de cómo funcionaría la aplicación del principio de causalidad en esas condiciones desconocidas. Aquí Ángel comete un error estadístico. Una máquina con infinitas posibilidades, ni porque el Dios más poderoso, incluso el mismísimo Goku, te soplara la respuesta correcta, lograrías ganar el premio. Si hay una mente involucrada, las posibilidades no pueden ser infinitas. De serlo, la mente no podría decantarse por una única posibilidad, ya que requeriría poder de procesamiento infinito, algo imposible por cuestiones de entropía y energía. Y de contar con dicho poder, jamás terminaría de procesar la información. Claro, existe otra posibilidad, que fuera de nuestro universo, la lógica, las matemáticas, los procesos físicos funcionen de formas absurdas para nuestras mentes. Pero eso implicaría que nadie dentro de este universo podría saber nada sobre esas formas absurdas de realidad. En nuestra realidad podemos percibir colores, sabores, tamaños, sonidos, formas, velocidades, temperaturas, etc. Gracias a que nuestra realidad es determinista o por lo menos finge serlo. Las matemáticas funcionan en la física, en la química, en la medicina, en la computación, etc. porque nuestro universo es determinista o por lo menos finge serlo. Imaginemos una mesa de billar. Un jugador en su mente puede calcular cómo debe golpear la bola blanca para que se mueva como él lo desea. Esto sucede porque la física en la mesa de billar es determinista. Con la precisión que conozcas las velocidades, rozamientos, distancias, masas, elasticidad, etc., con esa misma precisión puedes calcular cómo terminarán las bolas en la mesa al cabo de un tiempo. Pero supongamos que una de las bolas tiene una física diferente o incluso tiene libre albedrío. ¿Qué pasaría? Pues que tus cálculos ya no sirven. Si viviéramos en un universo creado por un ser como el Dios de los cristianos, con mente perfecto y libre albedrío, nuestras matemáticas no deberían funcionar. Aquí varias razones entran en conflicto. Por ejemplo, un Dios perfecto haría una creación autónoma y determinista, pero eso haría al Dios perfecto inútil para esa creación, y el Dios de los cristianos se supone que interviene constantemente. Además, al ser una creación determinista, el Dios creador sería cognoscible, mientras que el Dios de los cristianos se supone que no lo es. El Dios de los cristianos, dentro de su perfección, haría una creación con cero determinismos, ya que Él la sostendría constantemente con su omnipotencia, ya que eso es mucho más eficiente, más cercano a la perfección, pero haría incognoscible a la creación. Solo con estos dos planteamientos hay problemas. Tanto la creación como Dios tienen que compartir la característica de cognoscibilidad. Si la creación es cognoscible, Dios también lo debe ser. Si la creación es incognoscible, Dios también lo debe ser. Habría una tercera posibilidad, que un Dios incognoscible haga una creación que parezca que lo es, pero en realidad no lo sea. Pero eso entraría en conflicto con su perfección y con sus intenciones. Como las matemáticas funcionan en nuestro universo, deberíamos decantarnos o por la posibilidad de que Dios es cognoscible, el universo, por lo menos aquí dentro, es determinista, y que Dios quiere engañarnos haciéndonos pensar que el universo es determinista. En cualquiera de los tres casos no podría ser el Dios de los cristianos. Seguro que esta noche pondréis la alarma de vuestro móvil porque sabéis que mañana va a haber un nuevo amanecer. Seguro que habéis guardado la ropa de verano en el armario porque sabéis que las estaciones del año no se detendrán por vosotros dos. Incluso no te atreverías, Luca, a arrojarte de un 8º piso porque sabes que la ley de la gravedad seguirá funcionando. Incluso no podrías prever el futuro, ahorrar dinero para hacer planes de mañana o tus próximas vacaciones, o incluso volver de regreso a Argentina, si las leyes de la física no tuvieran valores exactos. Y es esa estabilidad la que nos permite observar nuestro alrededor y sacar conclusiones basados en cosas que ya hemos observado antes. ¿Y sabes cómo se llama esto? Se llaman leyes naturales. Y te están gobernando a todas horas. No tienes opción de huir. Y el filósofo Franz, ¿sabéis lo que dijo? Que las leyes naturales son inmateriales, omnipresentes, poderosas, invisibles, inmutables, infalibles y trascendentes, ya que no sabéis qué es lo mejor.
que todo esto son atributos de Dios. Colosenses 1:17 nos dice, y Él es antes de todas las cosas. Eso ya nos está hablando de la atemporalidad de Dios, de que Dios está por encima del tiempo y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, aquí Ángel confirma el punto ya expuesto. Sabemos que mañana va a amanecer. Hasta sabemos a qué hora lo hace porque podemos calcularlo. Logramos calcularlo porque la física involucrada es determinista. En la Biblia, en Josué capítulo 10, versículo 13, dice, y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. En este apartado, omitiendo la violencia fomentada por Dios, se afirma que el sol y la luna siguieron en el firmamento por más horas de las acostumbradas. Unos afirman que 6, otros que 12 horas más. Esto solo pudo ser posible si la física del sol, la luna y la tierra se modificaron, o sea, dejaron de ser deterministas. Imaginemos que alguien 2 días antes del suceso mencionado en la Biblia quiere calcular cuándo amanece 2 días después de que el suceso ocurriera. Resultado, fallará. Y si intenta calcular cuándo amanecerá 10 días después del suceso, también fallará. Y no importa cuánto tiempo en el futuro quiera calcular, el evento no determinista ocurrido 2 días después de su cálculo hará que todos sus cálculos fallen. Ahora imaginemos que esto pasa varias veces, porque Dios necesita hacer varios milagros más. Como resultado, se acumulan tantos eventos no deterministas que nos impedirían poder calcular cuándo amanece mañana, o cuándo llega la siguiente primavera, a no ser que Dios voluntariamente corrija los errores de sus milagros, pero eso va en contra de las intenciones del Dios de los cristianos. O la Biblia se equivoca, o el universo es determinista, o quien hace los milagros no es el Dios de los cristianos, o el Dios que creó el universo con sus leyes físicas no puede ser el Dios de los cristianos. De pronto, un punto más claro podría ser si analizamos la medicina. Pensemos en la viruela, una enfermedad terrible a la cual se le desarrolló una vacuna, que para ese desarrollo los procesos físicos y químicos del cuerpo humano deben ser deterministas. De no serlo, no se hubiese podido llegar a un resultado a punta de prueba y error. Si se prueba algo que funciona, pero lo hace porque coincidencialmente Dios cura milagrosamente a la persona, luego al aplicar esa cura no va a funcionar. El asunto es que la viruela ya está extinta como enfermedad humana. O la física de nuestro cuerpo es determinista, o Dios erradicó la viruela a partir de milagros que ocultó. En cualquiera de los dos casos no podría ser el Dios de los cristianos. De pronto, sea útil aclarar que es una incorrecta percepción pensar que las matemáticas funcionan porque Dios hizo las cosas matemáticamente perfectas, pero no. En realidad, las matemáticas las vamos inventando y acomodando como inventamos cualquier lenguaje. La diferencia es la rigurosidad y precisión con la que se diseñan sus reglas, solucionando los conflictos que surgen con su desarrollo, y el hecho de que las matemáticas predigan cosas desconocidas para nosotros como los agujeros negros o las ondas gravitacionales son más pruebas de que vivimos en un universo determinista, universo que no pudo ser creado por el Dios de los cristianos. Ángel menciona atributos supuestamente en común entre leyes naturales y su Dios, pero no tiene en cuenta que más allá de que esto sea correcto o no, si las leyes naturales ya cuentan con los atributos de Dios, entonces Dios sobraría, ya sea porque sus atributos los perdió para entregárselos a las leyes naturales o porque las leyes naturales las tienen sin necesidad de que Él se las diera. En cualquiera de los dos casos, Dios ya no sería necesario hoy para que esas leyes tengan esos atributos, chocando con su perfección o con su existencia. Quien escribió en Colosenses habló de Dios en tercera persona, por lo que no fue Dios contándonos cómo es Él, fue una persona suponiendo cosas. Nosotros hoy sabemos del tiempo cosas que quien escribió Colosenses no sabía. Hoy sabemos que el tiempo es relativo al movimiento y la gravedad. A más velocidad y mayor gravedad, el tiempo transcurre más rápido. Si Dios está fuera del movimiento y de la gravedad, Él nos vería con tiempo infinito. Y como todo infinito en el tiempo, jamás llegaría a un punto en el futuro,
por lo que él jamás conocerá nada de lo que ocurre dentro de este universo. Así lo creará él, a menos que sea determinista y creará todo con cálculos predefinidos. Pero eso está en contra de la definición del Dios de los cristianos. Este tema lo ampliaremos en la segunda Desvíatea. En trabajarse lo que uno quiere. Pues entonces tienes fe en eso. Lo que quiero demostrar con esta entrevista es que todos tenemos fe. Mira, a menudo se piensa que los creyentes somos un grupo de ilusos que, creen en Dios con la misma ingenuidad con la que un niño cree en los unicornios. Y luego está el resto de la población, aquellos que se basan en el método científico. Pero nosotros los cristianos creemos en Dios basados en una serie de conclusiones que apuntan a Él. O sea, no creemos ciegamente. No vemos a Dios, pero hay indicios de su existencia. Aquí estoy casi de acuerdo con Ángel. Fe, como una creencia no razonada, es algo que todos tenemos, especialmente cuando la creencia no satisface necesidades de conocimiento. Tal vez necesidades emocionales, de autoridad, de estatus, de señal costosa honesta, morales, etc. La fe, como conjunto de creencias razonadas, también todos las tenemos, incluso creencias contradictorias, dando paso a algo que en psicología se llama disonancia cognitiva. Que todos las tenemos, unos sin importancia, otros con enormes complejidades, ya que el hecho de razonar no significa que se razone bien. En donde no estoy de acuerdo es en la definición de fe como conjunto de creencias religiosas. Los ateos no tenemos un dogma, por lo que no podemos tener un conjunto de creencias religiosas. Ahora, que si tomamos en cuenta que las creencias religiosas varían a nivel del individuo, sin importar que pertenezcan a la misma cultura, iglesia, familia, si contamos esas diferencias, de pronto sí se podría ubicar pequeños grupos de ateos con creencias dogmáticas que funcionarían como las creencias de una religión, pero son casos anecdóticos, no lo normal. Las creencias cumplen diferentes funciones. No creo que se pueda descartar tan a la ligera que los niños que creen en los unicornios sea por diferentes razones que los adultos creen en Jesús el Cristo. La Biblia, para sorpresa de todos, es un libro arqueológico, es un libro histórico y me atrevería a decir algo que probablemente me vayan a acribillar los que nos están viendo. La Biblia es un libro científico. Y yo sé que esto probablemente sea un desafío para el intelectualismo de mucha gente. Pero mirad, ¿vosotros sabíais que antes que la ciencia lo supiese, miles de años antes, la Biblia dice que la Tierra es redonda? Decir que la Biblia es un libro arqueológico me parece muy ambiguo. ¿Qué significa? ¿Que ha servido para encontrar e interpretar yacimientos arqueológicos? La respuesta es que sí. La Biblia contiene mucho de la cultura de quienes la escribieron, y eso es útil para interpretar la arqueología, al igual que la Ilíada ha servido para encontrar e interpretar yacimientos arqueológicos, igual que cualquier texto que describa algo del contexto de quienes lo escribieron. Pero eso no significa que la Biblia son narraciones de hechos reales. Podría serlo, como podría no serlo. Tampoco significa que necesariamente el Dios de la Biblia es real. Podría serlo también los dioses de la Ilíada. ¿Qué quiere decir con la Biblia es un texto histórico? ¿Que fueron historiadores quienes lo escribieron? Ahí no estoy de acuerdo. Por ejemplo, todos los eventos anteriores al diluvio no pudieron ser redactados en la Biblia por alguien o alguienes con intención histórica. Según la tradición cristiana, esos textos los escribió Moisés y los escribió porque se soñó o alucinó lo que debía escribir, que más allá de lo correcto o incorrecto de sus afirmaciones, esa no es la actitud de un historiador. Este busca información de testigos en un evento. Además, no tiene sentido que en un texto histórico hayan profecías, y la Biblia está plagada de supuestamente profecías según diversas tradiciones. Hace poco se mencionó el versículo de Josué donde el sol se detuvo en el cielo. Si esto fue un hecho histórico, ¿por qué ninguna cultura lo registró? Siendo que en muchos lugares y épocas existieron pueblos con un estricto control del movimiento del sol. Lo de que la Biblia es un libro científico sí me parece una mamarrachada completa. Si el Dios de los cristianos en su omnisapiencia hubiese querido dejar ciencia en su libro inspirado,
pudo hacer las cosas mucho mejor. Si era para dar información útil a su amado pueblo, pudo dejar escrito cómo destilar alcohol para desinfectarse las manos luego de ir al baño y antes de comer. Con este dato hubiese salvado millones de vidas humanas, información que les hubiese mejorado la calidad de vida. Ahora, que si lo que pretendía era dejar pistas científicas para que en el futuro como nosotros nos sorprendiéramos y creyéramos en él, en principio debió evitar que, como por ejemplo, en el libro de Job se hablara del sol y las estrellas moviéndose sobre nuestras cabezas, que Dios guiaba sus movimientos y que en el día escondía las estrellas y en la noche escondía el sol. También debió evitar mencionar que el viento sale y entra en puertas ubicadas en las 4 esquinas de la tierra. No sé si sepan, pero la tierra redonda no concuerda con las esquinas. Eso es como hablar del círculo cuadrado. Que yo sepa, Aristóteles, 3 siglos antes de nuestra era, afirmó que la tierra era una esfera. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 22, dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Libro supuestamente escrito 3 siglos antes de Aristóteles, pero ahí se usa la palabra círculo, no esfera. Podría ser que en esa época eran sinónimos y que la Biblia está mal traducida, pero lo curioso es que hace tan solo 5 siglos la Iglesia quemó gente viva por sostener que la Tierra era una esfera y no una tierra plana, precisamente por ese versículo. ¿A quién le debo creer la interpretación? ¿A una tradición de más de 15 siglos o a los cristianos de los últimos 60 años? ¿Tú sabías que antes que la ciencia lo supiese, la Biblia habla del ciclo hidrológico? Esto es el viaje que hace el agua, ¿no? O sea, cuando baja de las nubes, se evapora, vuelve otra vez. Y esto viene en el libro de Job, ¿lo sabías? No conozco dónde el libro de Job habla del ciclo del agua. Lo que yo conozco es el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 7. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Lo que aquí dice no le veo lo novedoso. Todo se pudo constatar de forma empírica. Que todos los ríos van al mar, eso se puede ver. Que el mar no se llena, eso se puede ver. Que los ríos siguen corriendo, eso se puede ver. ¿Dónde estaba la parte clave? Afirmar que es la evaporación del agua del mar la que filtra y sube el agua a las nubes y luego éstas la descargan, no dice nada. Solo sostiene un silogismo: si el agua no para de correr, de algún lado debe salir agua que alimente el sistema. Si el océano no sube su nivel, pese a que recibe constantemente agua, debe ser que esa agua sale del sistema. Como agravante, la cultura israelita en casi toda su historia había creído que el mar no subía a su nivel porque en algún lugar había un abismo por donde salía el agua adicional. Y no hay registro de que fueran conscientes de la evaporación natural del agua. Ellos asumían que el agua se secaba porque la tierra la tragaba o porque espíritus la bebían, por lo que no hay nada que indique que ese relato hace referencia al ciclo del agua que hoy conocemos, que por cierto es mucho más complejo. Otra crítica que puedo hacer es que si Dios quiso consignar esa información en la Biblia para sorprendernos a todos, pudo aprovechar para usar esa información para que Israel se hiciera un acueducto que tanto necesitaron, pero que otros pueblos como los romanos sí que fabricaron, y en conocimiento de un ciclo del agua más cercano al nuestro y sin haber leído nunca la Biblia. ¿Cómo supieron los romanos esa información? Me parece que fue porque esa información estaba más cerca de ellos de lo que los creyentes creen que estaba. ¿Y sabéis que la Biblia menciona la materia con la que nosotros estamos compuestos? La Biblia dice que somos hechos del polvo de la tierra. ¿Y sabes lo que ha descubierto la ciencia? Que estamos formados por 28 elementos diferentes que forman parte de la tierra. Y eso lo podemos ver en el libro de Génesis. ¿Tú sabías que la propia Biblia dice que la tierra cuelga de la nada? O sea, que la tierra flota en el espacio. Y eso está escrito en el libro de Job. ¿Lo sabías? No, no sabía. O sea, la Biblia hace 2000 referencias a esta frase. Dice: así dice el Señor. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
No solo los israelitas han afirmado que estamos compuestos de polvo. ¿De dónde han sacado esas otras civilizaciones esa información si esas civilizaciones jamás tuvieron contacto con el Génesis? Pudo ser del hecho de que todo animal muerto, incluidos nosotros, se deteriora hasta convertirse en tierra, que si entierras un cadáver años después, cuando destapes la tumba solo encontrarás más tierra. No me parece una conclusión mágica. Los israelitas sepultaban sus difuntos, eventualmente notarían que los cadáveres desaparecían y en su lugar quedaba tierra o polvo. Ahora, que si el Dios de los cristianos quería dejar información para sorprendernos y que todos nos convirtiéramos, solo debía mencionar cómo todas las sustancias que nos conforman surgieron de la muerte de estrellas, o que el 70% de nuestros cuerpos es agua, o que la materia está compuesta de un microcosmos, o mejor aún, en vez de relatar decenas y decenas de versículos inútiles como las genealogías de reyes que a nadie le importan, en vez de eso, dejar el inicio de la teoría de la evolución, una explicación somera del ADN, la base de la ley de gravitación universal, pero no, dejó información ambigua que otras culturas poseían y con ninguna utilidad para los israelitas. Eso de que la Tierra cuelga de la nada y asumir lo que se refería a que flota en el espacio es acomodar las cosas a lo que se conviene. En el libro 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 8, dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. En este versículo se afirma que Dios colocó unas columnas para sostener la tierra. Alguien podría decir que es una metáfora, y sí, podría serlo, pero eso implicaría que donde dice que cuelga de la nada, también podría ser una metáfora, queriendo decir otra cosa. Si Dios hubiese querido dejar algo científico que nos sorprendiera en nuestro presente y nos convirtiera a todos, no debió dejar esa expresión, colgar sobre la nada, porque es una expresión errónea. La Tierra no cuelga sobre la nada, la Tierra orbita el Sol, o mejor, cae indefinidamente hacia el Sol. Por un instante supongamos que la Biblia es un escrito de un ser que nos quiere engañar. Puede ser un humano, puede ser el mismísimo Satanás. ¿Qué encontraríamos en ese libro? ¿Acaso textos que afirmarían que la Biblia es falsa? ¿Que todo es mentira? ¿Que no le creamos? No. Debería ser alguien con una mente muy poco inteligente para que fuese obvio que el texto es falso. El Corán. La gran diferencia que Jesús presenta ante todos los demás es que Jesús dijo algo que es increíble de creer. O sea, Jesús dijo: yo soy Dios. Confucio no lo dijo, Mahoma no lo dijo, Buda no lo dijo, y ninguno de otros líderes de otras religiones alrededor del mundo tampoco lo dijeron. Jesús dijo: yo soy Dios. Y mira, hay un ateo que se convirtió al cristianismo y su nombre es C.S. Lewis. No sé si habrás escuchado hablar de él. Él plantea un trilema con respecto a la persona de Jesús y dice que hay que considerarlo de tres maneras. La primera es como un loco. Bueno, Jesús simplemente era un demente, ¿no?, que decía que era el Hijo de Dios, del mismo modo que los psiquiátricos están llenos de gente que dice ser Platón, Albert Einstein, pero nadie les cree porque no aparentan nada de lo que dicen ser. ¿No es así? La psiquiatría ha tratado de analizar el perfil psicológico de Jesús fallidamente, porque Jesús no estaba loco. Es más, es una persona que presentaba grandes dotes intelectuales. Ahora C.S. Lewis dice que hay una segunda forma de considerar a Jesús. ¿Sabéis cómo? Como un mentiroso. Simplemente no decía la verdad. Pero la mentira tiene fecha de caducidad, ¿o no creéis? Y ningún mentiroso podría haber generado un movimiento que tiene impacto hasta hoy. De hecho, hoy, este barbudo os está hablando sobre él. Y como un judío pobre, de clase baja, que en 33 años de vida no salió de una pequeña región de Medio Oriente, ¿cómo ha podido tener una repercusión de tal impacto que ha logrado cambiar la vida de millones? Lo cual me lleva a la tercera opción de C.S. Lewis, y es que Jesús decía la verdad. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Lucas capítulo 18, versículo 19. Jesús le dijo:
¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. En el primer versículo, literalmente Jesús afirmó ser uno con el Padre, pero el segundo versículo no tiene sentido que si Él es Dios, diga que no lo llamen bueno porque el único bueno es Él. Podría ser que Jesús es un Dios diferente al Dios que Él llama Padre, pero eso entra en conflicto con el dogma monoteísta de la mayoría de los cristianos. Además, en el segundo versículo, el mismo Jesús se incluye dentro del conjunto de humanos. La verdad, hay muchísima ambigüedad. Pregunta, ¿si Jesús afirmó ser Dios, la única opción es que Él sea Dios? No, pudo mentir. Pudo ser otra persona la que colocó esas palabras en la boca de Dios. Pudo ser un sentido metafórico. Pudo ser una mala interpretación. Pudo ser equivocación. Creo que suponer que Él es Dios sería una de mis más remotas opciones. Miremos hoy en día. ¿Acaso hoy hay personas que afirmen ser la segunda venida de Jesús? La respuesta es que sí, y muchas. ¿Por solo decirlo debería creerles? No, porque debería creerle a Jesús por supuestamente haberlo dicho. Buda afirmó que un ser como el Dios de los cristianos no existe, y también afirmó que lo más cercano a un ser como el Dios de los cristianos era Él. De aquí podemos concluir que Buda sí afirmó, y menos ambiguamente, que Él sí era un Dios. También podemos tomar de ejemplo a los faraones de Egipto, quienes afirmaban ser dioses. Muchos reyes en la historia de la humanidad lo han dicho. Hoy en día tenemos a la familia gobernante de Corea del Norte, quienes les cuentan a sus súbditos ser dioses. Ahora mencionemos algunos casos en muy parecidas circunstancias a las de Jesús, o sea, que también se supone afirmaron ser dioses. Tenemos a Rómulo y Remo, tenemos a Hércules, tenemos a Heracles, y por si alguien quiere afirmar que ellos se sabe con certeza que solo fueron mitos, les cuento que ellos tienen las mismas pruebas de historicidad que Jesús. Varias personas que escribieron haberlos visto, escuchado y presenciado sus milagros. El trilema de Lewis, por cierto, el señor Lewis murió en 1963, desde entonces mucha ciencia se ha desarrollado y eso de que era ateo pues es verdad. Se convirtió al ateísmo en la adolescencia y claro, los adolescentes rebeldes son una novedad para nuestra especie. El trilema de Lewis, desarrollado cuando él era apologista anglicano, dividió en tres posibilidades a la persona de Jesús: que fuese un loco, que fuese un mentiroso o que fuese Dios. Para la primera opción, que fuese un loco, es verdad que hay muchos estudios independientes, pero no le veo sentido a que un psicólogo cristiano analice la cordura de su Dios. Y estos estudios independientes han arrojado resultados como esquizofrenia, trastorno de personalidad múltiple, trastorno esquizotípico de la personalidad y otros. Claro, hay estudios que arrojan que Jesús estaba muy sano de su mente, pero esos estudios asumen que todos sus milagros fueron reales y en las magnitudes descritas. Ahora, ¿qué tan ético es asumir que una persona revivió muertos, multiplicó comida para miles de personas, resucitó y se fue volando al cielo, entre otros muchos milagros, sin ninguna prueba que lo sustente, solo el texto en un libro? En esos casos yo dudo de la cordura de quienes realizaron los estudios. Solo imaginemos que le enviamos una carta a un psicólogo contándole que nuestro vecino hizo todos esos milagros. La única respuesta que esperaría es que el psicólogo sugiriera ayuda psicológica tanto al vecino como al redactor de la carta. Para evaluar si fue o no un mentiroso, Ángel comete un razonamiento muy malo. Afirma que la mentira tiene caducidad. ¿Cómo podría saber Ángel que eso es así? Porque vio cómo salían a la luz mentiras, pero no tiene en cuenta que de existir las mentiras, que no caducan, jamás las podría ver salir a la luz, por lo que no podría saber si existen dichas mentiras. También se equivoca en el hecho de que si todas las mentiras son descubiertas, podría existir mentiras que tardan más tiempo en ser descubiertas que otras. Incluso que el tiempo transcurrido desde que Jesús las dijera al día de hoy, por lo que podría ser que Jesús, un mentiroso, no haya sido descubierto porque su mentira no se descubrirá sino hasta dentro de 100 años. Y aquí va el tercer error en el razonamiento. Si descartamos que estaba loco y descartamos que era un mentiroso, ¿la única posibilidad es que sea el Dios de los cristianos? No,
También podría ser un mito, o podría ser que alguien más mintió acerca de qué fue lo que dijo Jesús, o podría ser que Jesús se refiriera a otro Dios, no al de los cristianos. Recordemos que él era judío, no cristiano. O podría ser que él fue incomprendido, dijo lo que dijo, pero en un contexto diferente al que se cree. También podría ser un error de interpretación, redacción o traducción, y de seguro, con más esfuerzo podríamos especular con más opciones. Pensemos que las mentiras de los faraones al afirmar que eran Dios duraron más de 3000 años. El cristianismo actual no es consecuencia única ni directa del personaje que llamamos Jesús. El iniciador del cristianismo fue Pablo, al torcer por conveniencia política lo que supuestamente había dicho y hecho Jesús. Luego, otros ansiosos de poder repitieron la acción de Pablo, como lo fue Constantino. El cristianismo no le ha cambiado la vida a millones de personas por quien fuera Jesús. El cristianismo le ha cambiado la vida a millones de personas porque se ha usado como herramienta de adquisición y conservación de poder. Inquisición, cruzadas, evangelización, colonización. Las millones de vidas que Ángel afirma que el cristianismo ha cambiado en realidad no lo han hecho. Son vidas que en su gran mayoría nacieron en una cultura cristiana y por eventos fortuitos decidieron tomarse en serio su tradición cristiana. Otro gran error de razonamiento, que el cristianismo lleve tanto tiempo y contenga tantos adeptos, no hacen al cristianismo real. Por ejemplo, ahí está el Islam o el hinduismo o el budismo, religiones en las cuales en diferentes momentos de la historia superaron en número y por mucho a los cristianos. Y no por ello, esas religiones creen en el único y verdadero Dios. Bueno, el principio de causalidad sencillamente consiste en que todo lo que comienza a existir necesita una causa. Nosotros creemos que Dios es la causa de este efecto al que llamamos mundo, pero ahora bien, ¿quién creó a Dios? El problema es que para que exista una causa que haya creado todo lo demás, tiene que ser una causa incausada. Es decir, que no haya sido creado por nadie más. Y además esta causa tiene que cumplir 3 requisitos: ser inmaterial, atemporal y poderosa. Y yo creo que más o menos os va sonando quién puede ser el candidato para gobernar el universo, ¿no es así? Claro que sí, Ángel. Obvio, la llamamos gravedad. Es inmaterial, es atemporal y muy poderosa. La gravedad, sin poseer mente, crea estrellas, planetas, sistemas solares, galaxias, fabrica casi todos los elementos de la tabla periódica: oxígeno, carbón, helio, nitrógeno, sodio, oro, etc. Pese a que la gravedad carece de magia, tiene el poder de comprimir el espacio-tiempo hasta dejarlos irreconocibles, y al mismo tiempo es capaz de estirarlos hasta casi la infinitud. La física moderna tiene serios indicios matemáticos para pensar que la gravedad trasciende a nuestra realidad, ya sea a otras dimensiones de este universo o incluso a otros universos. El tiempo, la materia, la energía, el espacio con el que contamos dentro de nuestro universo pudieron haber aparecido en el Big Bang, pero la gravedad tiene que ser anterior a ese evento. La vida en nuestro planeta se formó casi en su totalidad por la gravedad. Creó el planeta, creó el Sol, colocó a nuestro planeta en el lugar correcto y en las condiciones adecuadas, dotó a la Tierra de su atmósfera, incluidos sus componentes. Gracias a ella tenemos agua líquida aquí, un clima que se autorregula, océanos, continentes, volcanes necesarios como precursores de la vida primigenia. Pero la gravedad, pese a que no tiene libre albedrío, moral o amarnos, desencadenó la evolución dotando a las especies de mecanismos para adaptarse. La gravedad es lo más cercano al Dios de los cristianos que sea comprobable, que si lo pensamos, solo le hace falta darnos la moral, pero ya sabemos que la moral es una construcción social, que muchas especies poseen, no solo la nuestra, y que surge para satisfacer necesidades biológicas de vivir en grupo. Y ya, lo más coherente, sensato y razonable es adjudicarle a la gravedad nuestra realidad, en vez de pegar los gigantescos brincos mentales que involucran un ser como el Dios de los cristianos. Pensé que un solo video sería suficiente para analizar las afirmaciones de Ángel, pero aún faltan varias cosas interesantes que mencionar, por lo que las dejaremos para un próximo video. Si no se quieren perder cuando subimos ese nuevo contenido, suscríbanse dando clic a la campanita para que YouTube les avise.
Gracias a quienes llegaron hasta aquí, súper gracias a quienes nos apoyan económicamente en Patreon, PayPal, Superchats y criptos. Recuerden, comentar todo lo que quieran con la certeza de que los leeré a todos. No siendo más, hasta el próximo video. Chao, chao.